Bueno, en el encuentro anterior estuvimos viendo el tema del agua dentro de esta propuesta de convocatoria según la independencia, que es la nacionalización de los bienes comunes. Dentro de los bienes comunes estuvimos viendo en particular el tema del agua, tanto en su dimensión, digamos, de lo que sucede en esta matriz productiva extractivista que el Pablo Martínez Agüero nos hizo un muy buen pantallazo, y también el aporte de compañeros y compañeras como Adolfo de Ate La Plata, que nos contó, como decía, toda la situación en provincia de Buenos Aires cuando Mecorot quiso en el 2015, digamos, quedarse en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y no le fue posible gracias a la lucha y el develamiento también de lo poco consistente y real de su propuesta, la cual obviamente demuestra que era otro, digamos, el verdadero sentido de su presencia en la provincia, ¿no? Así que bueno, fuera de ese encuentro, en el tema general de esa matriz productiva extractivista, queríamos volver a traer a Michel Lowy porque con su idea del ecosocialismo, porque nos parece que para convocatoria según la independencia, por lo menos, sentimos que es una propuesta que tiene que ver con lo que venimos planteando y tiene que ver con la cuestión de fondo, ¿no? De qué mirada tenemos frente al tema ecológico, de qué salida le vemos, de qué forma. Entonces, hemos hecho como extractos de una intervención que él tiene en una conferencia, eh, pero nos pareció importante como disparador de la charla que tendremos posteriormente dentro del encuentro. Así que, bueno, ahí vamos con los distintos extractos de Michel Lowy. Entonces, crisis de civilización. Bueno, tenemos varias crisis que se están telescopando, no sé si dice eso en castellano. Bueno, la crisis económica, por un lado, y la crisis ecológica. Las dos tienen una raíz común, ¿no? Es decir, vienen las dos de la crisis de la civilización, ¿no? De esa civilización capitalista, industrial, moderna, ¿no? Y tienen, las dos resultan de la irracionalidad fundamental de ese sistema, ¿no? Lo que no es contradictorio con la pequeña racionalidad inmediata, ¿no? Limitada a corto plazo de cada empresa, de hacer su mejor negocio, ampliar su ganancia, ¿no? Ahí sí son muy racionales, pero el conjunto es completamente irracional del punto de vista económico, social, ecológico, etc. Bueno, la crisis económica es la más evidente, es la que se habla, todos la discuten, etc. Obviamente es gravísima, pero yo creo que es una equivocación que muchos de mis amigos de la izquierda comparten, que es creer que es la crisis final del capitalismo. Bueno, ahora sí se va a derrumbar el capitalismo, ¿no? Yo no creo en eso, francamente, y creo en algo que ha dicho hace muchos años Walter Benjamin, en fin de los años 30, después de la gran crisis que conoció Europa y Estados Unidos, escribió: bueno, nuestra generación aprendió una lección. El capitalismo nunca va a morir de muerte natural, ¿no? Fin de la cita, ¿no? Es decir, si no lo matamos, si no hay un movimiento social, político, ¿no?, amplio en escala mundial, ¿no?, para cambiar el sistema, él va a seguir, ¿no?, con crisis terribles y encontrando sus salidas, que puede ser la guerra, el fascismo, lo que sea, ¿no? Pero va a seguir. Ahora, la crisis ecológica es ya algo distinto, ¿no? La crisis ecológica, que en mi opinión es la más grave, ¿no?, aunque sea menos visible, ¿no?, aunque sí está empezando a hacerse visible, ¿no?, en las llamadas catástrofes naturales, ¿no?, que están aconteciendo cada vez con más frecuencia. Pero esa es la más grave, y para esa el capitalismo no tiene salida, porque está en la lógica del capital, del sistema capitalista, de su lógica de expansión ilimitada,
de acumulación al infinito, ¿no? De productivismo ilimitado, de consumismo ilimitado. Bueno, eso es necesario. El capitalismo no puede existir sin expansión y acumulación, ¿no? Entonces, un capitalismo verde, un capitalismo ecológico, un capitalismo ecológicamente razonable, etcétera, es tan imposible como, qué sé yo, un crocodilo vegetariano, ¿no? No existe. Necesitamos repensar, proponer y luchar por alternativas radicales. Bueno, ¿qué quiere decir una alternativa radical? Es una alternativa que se preocupa con la raíz del problema, ¿no? Radical viene raíz. Y el raíz del problema no es el ser humano en general, o la tecnología en general, o la mala voluntad de los consumidores. En fin, hay una serie de razones que son presentadas. No, la raíz es el sistema, ¿no? O el modelo de civilización, el paradigma de civilización capitalista, industrial, occidental, moderna, ¿no? Eso es la raíz del problema. Entonces, si queremos resolver el problema, bueno, tenemos que arrancarlo por la raíz. Eso es lo que llamamos una alternativa radical. Y el ecosocialismo es una de esas alternativas radicales que proponemos a la discusión, ¿no? No basta con cambiar las relaciones de producción capitalista, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Hay que cambiar también y radicalmente las mismas fuerzas productivas, el aparato productivo, ¿no? No puede, Marx decía en los escritos sobre la Comuna de París, los trabajadores no pueden apropiarse del Estado burgués y meterlo a su servicio, tienen que romperlo, crear otro tipo de poder democrático, etcétera. Bien. Entonces, mutatis mutandis, eso se aplica al aparato productivo. Sí, en un proceso ecosocialista de transformación, el aparato productivo no pueden los trabajadores apropiarse de ese aparato productivo y meterlo a su servicio, simplemente apropiarse de la fábrica. No, hay que transformar profundamente, radicalmente el sistema, el aparato productivo, porque este aparato productivo, con sus fuentes de energía, fósiles, etcétera, etcétera, conduce a la destrucción del medio ambiente, ¿no? Y a la crisis y a la catástrofe, ¿no? Entonces hay que transformar radicalmente las relaciones de producción, las fuerzas productivas, el aparato productivo, el padrón de consumo creado por el capitalismo, que es artificial, ¿no? Que es basado en toda una ideología, una práctica del consumismo, del consumo ostentatorio, de la obsolescencia programada, etcétera, etcétera, todos aspectos que llevan a un despilfarro enorme de energía, de materias primas, de trabajo, etcétera, inútil, ¿no? Bueno, entonces hay que romper con ese padrón de consumo, hay que cambiar profundamente el padrón de transporte, tanto de las personas como de las mercancías, es decir, sustituir el coche individual en la medida del posible, poco a poco, por otros medios de transporte, gracias, por ejemplo, a un transporte público gratuito, ¿no? Transportar las mercancías, primero reducir el transporte de mercancías por una relocalización de la producción, y lo que sea necesario transportar sea por ferrocarril y no por los camiones, ¿no? Emisores de gases, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ustedes ven la magnitud de la transformación necesaria, ¿no? La relación de producción, el aparato. La relación de producción es el punto de partida, porque si la propiedad de la tierra, de los medios de producción, etcétera, queda en manos de los banqueros, los capitalistas, etcétera, nada, no podemos hacer nada, ¿no? La primera condición es que sean propiedad pública, ¿no? Sean bien común, ¿no? Sean un servicio público, ¿no? Y ahí se podrá decidir democráticamente, ¿no? Cuáles son las prioridades de la producción, del consumo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces,
el punto de partida efectivamente es cambiar la relación de producción, pero no es suficiente, ¿no? Es todo un proceso de cambio del conjunto de los aspectos de la civilización capitalista industrial, ¿no? Entonces esa es la magnitud, el desafío, ¿no?, que plantea el ecosocialismo, una transformación del paradigma de la civilización. Lo que evidentemente es un proyecto revolucionario, ¿no? No son algunas pequeñas reformas aquí y allá, poner una tasa aquí, no, es una transformación revolucionaria. Ahora, la revolución quizás hay también que redefinirla, ¿no? Y me gusta ahí citar una frase de Walter Benjamin. Empecé con una frase, ahora voy a seguir con otra. Walter Benjamin decía: los marxistas habitualmente definen la revolución como la locomotiva de la historia. Pero quizás la cosa sea un poco diferente, un poco distinta. Quizás la revolución sea la humanidad que tira los frenos de emergencia para parar el tren. Bueno, esa es la cita. Me parece muy, muy actual, ¿no?, en ese principio del siglo XXI. Todos nosotros estamos en un tren que es el tren de la civilización capitalista industrial. Ese tren está avanzando a una rapidez creciente en dirección a un abismo, ¿no?, que se llama calentamiento global, catástrofe ecológica, ¿no? Está ahí, algunas decenas de años. Bueno, entonces la tarea urgente es parar, ¿no?, parar ese tren, salir de él, después buscar otros caminos, ¿no? Entonces me parece una buena definición de la revolución ecosocialista. Ahora, lo que no podemos hacer es quedar de brazos cruzados esperando el día en que aparecerá la oportunidad de la revolución, ¿no? No. Si esperamos, nunca va a pasar nada, ¿no? Entonces, la lucha por el ecosocialismo hay que empezarla aquí y ahora, ¿no? Con luchas concretas, con medidas concretas, limitadas, pero que apuntan en esa dirección, que son elementos de una transición, ¿no? Que el ecosocialismo no va a caer de un día del cielo, sino va a ser resultado de un largo proceso histórico de luchas, de enfrentamientos, de victorias, algunas parciales, avances, recuos. También quisimos agregar dos fragmentos de esa charla que ya le hemos visto, que tiene Michel Louis en la Escuela de Cuadros, esta plataforma de Venezuela que nosotros solemos seguir, ¿no? Así que agregamos en dos temas que nos pareció importante, uno en relación al modelo de desarrollo necesario y otro también en qué mirada tuvo Marx, digamos, en relación al tema, este, una mirada desde hoy, ¿no? Después de haber pasado, digamos, tanta historia de por medio. Se está empezando a desarrollar la conciencia en el sur global que el sur no puede imitar el modelo de desarrollo capitalista de los países del centro, ¿no? Es decir, no se trata de desarrollarse siguiendo el modelo europeo norteamericano, ¿no? Esa ilusión que tuvo una parte de la izquierda, ¿no?, el desarrollismo, etcétera, eso no funciona, ¿no? Y bien, entonces tenemos que buscar otro modelo de desarrollo totalmente distinto, basado no en la producción de mercancías para el mercado mundial, ¿no?, sean mercancías, sea el petróleo, el gas o el carbono, o sea la soya o la carne de vaca, etc. No, eso no es eso. Hay que producir antes de todo para el mercado interno, para las necesidades sociales de la mayoría de la población y resolver problemas como salud, educación, saneamiento básico, transporte colectivo, ¿no?, etcétera, ¿no? Esas son las prioridades y no producir más y más coches. No es eso el desarrollo que necesitamos en el sur, ¿no? Bien. Hay una serie de trabajos recientes, las últimas décadas, que han descubierto
el potencial de crítica ecológica del capitalismo que se encuentra en Marx e Engels, ¿no? Y eso ha sido una contribución muy importante, en particular de mi amigo, eh, tengo un problema con los nombres, eh, ah, el redactor de Monthly Review, ¿no lo ubicas? El autor John John Bellamy Bellamy Foster. Foster. John Foster. Foster. Bellamy Foster. Bellamy Foster, John Bellamy Foster. John Bellamy Foster ha hecho un excelente trabajo de revalorización, redescubierta de los planteamientos de Marx de crítica ecológica del capitalismo, ¿no? Y en torno del tema de la ruptura del metabolismo entre la sociedad humana y la naturaleza por el capitalismo. Bien, tengo algunos matices con mi amigo Bellamy Foster, creo que quizás él exagera un poco el ecologismo de Marx, creo que tiene, o de Engels, tiene sus límites que son de su época. Obviamente, en su época, la cuestión ecológica no era una cuestión central, ¿no? Claro, era un problema que ya empezaba a plantearse, pero de ninguna manera se puede comparar con nuestra época, ¿no? No era una cuestión decisiva para la humanidad en el siglo XIX. Por tanto, es normal que el lugar que ocupa la cuestión ecológica en la obra de Marx y Engels es relativamente marginal, ¿no? No es una crítica, eso es algo que corresponde a la realidad de su época. Primero. Segundo, el marxismo no es simplemente la reproducción de lo que han dicho Marx y Engels. Claro, el punto de partida son los escritos de Marx y Engels, obviamente, pero el marxismo es un pensamiento en movimiento, ¿no? En el curso del siglo XX, los marxistas tuvieron que enfrentar problemas nuevos de que no hablaban ni Marx ni Engels, el imperialismo, el fascismo, ¿no? Los problemas de la burocracia en el movimiento obrero, etcétera, toda una serie de cuestiones nuevas, ¿no? En fin, el marxismo y ahora la ecología, ¿no? En las últimas décadas la ecología. Entonces, el marxismo es un pensamiento en movimiento, como ya era en la época de Marx. Marx también no quedó parado, ¿no? Es decir, sobre la cuestión colonial, al principio él tenía posiciones más ambivalentes, después se fue haciendo cada vez más anticolonialista, ¿no? Y así como, por ejemplo, la cuestión del Estado, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el Estado? Él cambió de posición después de la experiencia de la Comuna de París, ¿no? Etcétera. Entonces, ya en el mismo Marx y Engels, su pensamiento es un pensamiento en movimiento. Y lo mismo tenemos que hacer hoy. Entonces, el marxismo hoy tiene que incorporar la ecología de una manera mucho más central que Marx y Engels, para el cual era algo relativamente marginal. Primera cosa. Ahora, la cuestión del productivismo. No creo que sería falso decir que Marx y Engels eran productivistas, ¿no? Incluso varias veces en su trabajo dicen que el capitalismo es la producción por la producción y que el socialismo tiene otros objetivos que no son producir más y más mercancías, bien, no, ¿no? El objetivo supremo del socialismo, del comunismo, es la autorrealización del ser humano y por tanto el tiempo libre, ¿no? Marx decía, reducir la jornada de trabajo es el inicio del reino de la libertad. Y el objetivo del comunismo es el reino de la libertad, es decir, la gente tenga tiempo para hacer otra cosa que producir, ¿no? Esta otra cosa puede ser hacer música, hacer teatro, jugar fútbol, hacer el amor con su compañera, etcétera, y todo un montón de actividades, algunas que mencionan Marx y Engels, ¿no? Eso es la autorrealización del ser humano y eso es el objetivo y no acumular más y más bienes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, nos parecía traer esa propuesta, que no es otra cosa que una propuesta de vida diferente, ¿no? En la cual se define, digamos, ese socialismo ecológico como, como una propuesta de sociedad ecológicamente racional, fundada en el control democrático, la igualdad social y el predominio del valor de uso, obviamente frente al valor de cambio. Una sociedad así supone la propiedad colectiva de los medios de producción, una planificación democrática que permite a la sociedad definir los objetivos de producción y las inversiones.
y una nueva estructura tecnológica de las fuerzas productivas. Entonces, es en esas cuestiones tan simples como es qué producimos, para qué producimos y de qué modo producimos frente a qué necesidades, ¿no? Que son distintas las necesidades vitales a aquellas que promueve la publicidad capitalista, ¿no? Entonces, bueno, creo que este tema tiene que ser visto de las distintas aristas, integralmente, que implica hacernos todas esas preguntas. Así que bueno, este, ahí seguramente, como el encuentro anterior y como los anteriores, los compañeros y compañeras nos podrán aportar y enriquecer la